Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos y agradecerles que estén esta tarde aquí en esta jornada sobre la política latinoamericana. Les hablo como miembro del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y en nombre del equipo del proyecto Élites Parlamentarias en América Latina, del que vamos a hablar esta tarde. Y antes de nada, también agradecer a las Cortes de Aragón y a la Fundación Manuel Jiménez Abad la oportunidad de dar a conocer tanto el proyecto como los resultados del mismo, que desde 1994 ha tenido una larga andadura y sus frutos han servido y esperamos que sigan sirviendo tanto para conocer en mayor profundidad el funcionamiento de los parlamentos latinoamericanos como las similitudes y las diferencias que se encuentran con otros parlamentos, sean el español o sean otros a nivel europeo. Por lo que he visto en los asistentes hay tanto estudiantes de doctorado como parlamentarios, digamos que el público es muy plural, por lo tanto espero que tanto mi presentación, que está mucho más focalizada en qué es el proyecto, cómo fue diseñado y cuáles son los objetivos por los que se llevó a cabo y se sigue llevando a cabo, sea útil tanto para estudiantes como para todos aquellos que también nos ven a través de Internet en los parlamentos latinoamericanos o miembros de otros parlamentos. Como les digo, en primer lugar voy a hacer una presentación del proyecto de élites parlamentarias. Y este es un proyecto que, bueno, desde un punto de vista más teórico, se enmarca dentro de lo que podríamos denominar estudios legislativos. Y en este sentido el interés o la necesidad de analizar los legislativos y los parlamentos para nosotros fue crucial en torno a estos aspectos que menciono en la diapositiva. En primer lugar, porque el Parlamento constituye el área donde se toman las decisiones, donde está la representación política, donde se proponen y se deciden las políticas públicas que se llevan a cabo. En segundo lugar, porque hoy en día, pero no solo hoy en día, sino ya durante cierto tiempo existe una idea generalizada de que es una institución en crisis o si existe crisis de la representación política, en concreto focalizada en el Parlamento. Otro tercer aspecto es el incremento de la desconfianza de los ciudadanos hacia el Parlamento como institución y hacia los miembros del Parlamento, es decir, hacia los legisladores y su actividad parlamentaria. Un cuarto aspecto es la falta de conexión entre legisladores y ciudadanos o electores, entre representantes y electores. Y finalmente, porque suponen uno de los actores cruciales dentro del sistema político democrático. Por lo tanto, digamos que en esos cinco elementos es en los que radica el interés por estudiar los legislativos para este proyecto y para otros en todo lo que refleja los estudios sobre legislativos. Las cuestiones más metodológicas, es decir, desde qué ámbito o cuáles son los aspectos, los elementos, las unidades concretas desde las que analizar los legislativos, están focalizadas fundamentalmente en tres y voy a ir desagregándolas un poco cada una de ellas para centrarme en la tercera, que es los legisladores, que son nuestros objetos fundamentales dentro de este proyecto. El primero de ellos se podría analizar el Parlamento como institución y ahora veremos desde qué ámbitos en otras digamos, ámbito más norteamericano o europeo se ha analizado el Parlamento como institución. En segundo lugar, podemos analizar los partidos políticos dentro de ese Parlamento. Y en tercer lugar, los legisladores como miembros del legislativo. Es decir, cualquier análisis que se pueda hacer sobre estudios legislativos puede centrarse en uno u otro de las unidades de análisis que acabo de mencionar, de forma separada o vinculándolos entre sí. Nosotros, el proyecto de élites parlamentarias decidió centrarse en el tercero de ellos, en el de los legisladores, porque permitía
hacer un análisis, a su vez, de los legisladores como miembros de los partidos políticos y, a su vez, de los legisladores como componentes de ese Parlamento. Entonces, permitía, analizando los legisladores, cubrir los otros dos ámbitos o las otras dos unidades de análisis, los partidos políticos y, a su vez, el Parlamento como institución. Si nos centramos en el Parlamento como institución, este ha sido analizado desde un punto de vista más temático, fundamentalmente desde esas tres áreas. Primero, cómo es el Parlamento y cómo son las relaciones con el Ejecutivo en cuanto a términos de cooperación, conflicto, iniciativa legislativa. En segundo lugar, cuáles son las funciones del Parlamento, cuáles de ellas se cumplen más, en qué medida, cómo son, en términos de representación, control, legislación. O, en tercer lugar, por ejemplo, cuál es la influencia de las formas de gobierno, es decir, del presidencialismo, o del parlamentarismo o del semipresidencialismo en el funcionamiento del Parlamento. Por lo tanto, digamos que podríamos abordar el Parlamento desde distintas temáticas de forma más genérica. Y estos ámbitos temáticos es lo que también ha, digamos, identificado a los estudios legislativos en las distintas áreas geográficas. Y es así como podemos identificar estudios de los legislativos o estudios legislativos en Estados Unidos, en América Latina o en Europa, centradas en estos ámbitos temáticos que les han, digamos, identificado por los resultados de sus estudios o de sus análisis. En concreto, en Estados Unidos, la atención de los politólogos y sociólogos centrados en el análisis de los legislativos, fundamentalmente se ha focalizado la atención en la función legislativa, en cómo es la organización interna del legislativo, cómo funcionan las comisiones, los efectos del sistema electoral en términos de funcionamiento legislativo, si el comportamiento de los legisladores es más individualista o tiende más hacia la acción colectiva. Digamos que dentro del Parlamento como institución esos serían los temas que en Estados Unidos más se han analizado vinculados con la función legislativa. En el caso de América Latina, el tema de los legislativos o los estudios legislativos temáticamente también ha estado más asociada a la función legislativa y fundamentalmente con esos dos aspectos, cuáles son los efectos del diseño institucional en la función legislativa y cuál es el efecto de distintas teorías sobre el control de la agenda que tienen unos actores u otros dentro del legislativo. Y en Europa podemos decir que los estudios legislativos están mucho más focalizados en el cumplimiento o no de las funciones de control, las relaciones de gobierno-oposición y el tipo de coaliciones, cómo afecta al propio funcionamiento y rendimiento legislativo. Por lo tanto, estos serían los temas que más han focalizado la atención de los estudios legislativos, pero centrándonos en este primero de los aspectos que yo mencionaba, o temas, que es el Parlamento como institución. Si tenemos en cuenta el segundo de ellos, que es el de los partidos políticos, en este caso tendríamos que hablar del papel de los partidos políticos como actor o como actores dentro del propio legislativo, y en este caso los temas o los aspectos que se han analizado son fundamentalmente los comportamientos entre partidos políticos dentro del legislativo o intrapartido, es decir, el funcionamiento, las decisiones, y es así como los temas que pueden ver en la diapositiva han sido objeto de numerosos análisis en todas, digamos, sin diferenciar tanto regionalmente, sino en todo tipo de análisis legislativos, como son la coherencia partidista, la cohesión partidista, cómo funcionan las coaliciones partidistas, cuáles son las características de los diferentes sistemas de partidos en función de términos ideológicos, de polarización o no dentro del legislativo, el tipo de partidos que existen y sobreviven dentro de un parlamento y el éxito parlamentario. Son en sí mismos conceptos muy complejos para poder hablar de cohesión, coherencia partidista, éxito parlamentario, y vamos a ver cómo el proyecto de élites parlamentarias intenta buscar
buscar elementos e indicadores a través de las entrevistas a los propios legisladores que permitan captar información sobre todos estos temas y para poder trabajar y hablar con ellos, sobre ellos. Y el tercero de los elementos que sería, digamos, nuestro fundamental objeto y unidad de análisis son los legisladores. Para nosotros, como les decía anteriormente, podríamos haber analizado en sí mismo el Parlamento o los partidos, pero para nosotros era mucho más importante analizar los legisladores porque a partir de ellos tendríamos la unidad mayor que sería de agregación, que serían los partidos, y después el Parlamento como unidad. Bueno, ¿qué se ha estudiado y qué se estudia de los legisladores? Sus actitudes, sus valores, sus trayectorias, sus perfiles, sus comportamientos. En realidad nos interesan muchas cosas de ellos y nos interesa también ver cómo están relacionadas todos esos elementos, es decir, si sus actitudes influyen en sus comportamientos o si sus trayectorias influyen en alguno o en cuáles de sus comportamientos y hasta qué punto también trayectorias y perfiles están vinculados con sostener determinadas actitudes o determinados valores. Por lo tanto, nos interesa todo ello, nos interesa conocer sus actitudes, sus valores, sus trayectorias, su comportamiento. Son muchísimas cosas, pero también nos interesa, además de todos esos temas, nos interesa saber si eso cambia o se mantiene a lo largo del tiempo o si de unos partidos a otros esas actitudes o esos comportamientos varían. Entonces, no solo nos interesan temas, sino si nos interesa también conocer cambios, continuidades, explicar comportamientos. Por lo tanto, todos estos elementos están dentro del proyecto del que hoy les vamos a hacer una presentación más exhaustiva más adelante. Cómo se han estudiado dentro de estos estudios legislativos, cómo se han estudiado a los legisladores. Digamos que hay distintas formas de aproximarnos a conocer todas sus actitudes, sus trayectorias, sus comportamientos. Para cada uno de los elementos, si queremos conocer actitudes, si queremos conocer trayectorias o comportamientos, hay distintas formas de aproximarnos a ellos. Por así decirlo, las actitudes, digamos que entrevistas, encuestas, puede ser una herramienta útil de recogida de la información. Si son trayectorias o perfiles, podemos utilizar información secundaria que tenga el propio Parlamento sobre los legisladores. No es necesario recurrir en sí mismo a ellos en función de qué datos queramos conocer. Y los comportamientos igual. Los comportamientos podemos conocerlos preguntándole a los legisladores o conociendo cuál ha sido su votación dentro del Congreso ante una ley o un proyecto concreto o en una determinada comisión o diarios de sesiones. Tenemos, por lo tanto, distintas herramientas para conocer sobre sus actitudes, sus trayectorias y comportamientos. En nuestro caso, en el caso del proyecto de élites parlamentarias, se apostó por utilizar una de esas herramientas que fue la encuesta, un cuestionario aplicado de forma personal a los legisladores latinoamericanos a través de es un cuestionario bastante amplio porque nos interesan todos esos temas, actitudes, trayectorias, comportamientos. Por lo tanto, es un cuestionario personal que se aplica a una muestra representativa de legisladores y es una muestra representativa en base al partido político y a la composición del Parlamento y la representación por partido político dentro de ese Parlamento. Por lo tanto, nosotros dentro del proyecto se apostó, como digo, por un análisis centrado en los legisladores, en primer lugar, utilizando una herramienta que fue el cuestionario y un cuestionario no autoadministrado, es decir, no que ellos mismos pudieran rellenar, sino que nosotros rellenáramos, porque siempre está la duda de quién rellena el cuestionario, si se envía y se recoge después, puede ser el asesor, puede ser otras personas que estén alrededor del propio legislador. En ese caso nosotros queríamos conocer de primera mano sus respuestas y respuestas espontáneas también, que no tuviera que reflexionar lo políticamente correcto que en ocasiones se pudiera contestar. En ese sentido queríamos conocer de primera mano todo ello. Entonces diseñamos un cuestionario
que es un cuestionario, como digo, muy amplio por todos los temas que ahora veremos nos interesan conocer. Y es así como en ese interés por conocer a los legisladores latinoamericanos surge este proyecto hace mucho tiempo. Si tenemos en cuenta que en 1994 es el primer momento en el que este proyecto de élites parlamentarias, bueno, lo denominamos PELA, Proyecto de Élites Parlamentarias de Latinoamérica, surge ante la necesidad de conocer a los legisladores latinoamericanos y el funcionamiento de los parlamentos, que hasta ese momento no existía. Existían otros trabajos para el caso norteamericano y para algunos casos europeos, pero no existía para el caso latinoamericano. Y no existía por distintos motivos. Primero, por la propia naturaleza de los parlamentos, por la dificultad de acercarse, llegar a todos los parlamentos y la dificultad que implicaba un conocimiento amplio de cada uno de los parlamentos, de los partidos políticos en cada uno de los países. En ese sentido, puedo decir que tanto el Instituto de Iberoamérica como el propio equipo contó desde un primer momento con especialistas en todos los países de América Latina, y es así como se logró que el estudio se aplicara en los 18 países de América Latina, que se tuvieran en cuenta muestras representativas de todos los partidos políticos que componían los parlamentos, y que esa encuesta se haya repetido desde 1994 cada vez que las cámaras se han renovado. Es decir, cada vez que ha habido una renovación de un congreso, el equipo ha estado allí para entrevistar a los nuevos legisladores y tener información longitudinal para ver cambios y continuidades en las actitudes y en los comportamientos de esos legisladores. Bueno, en la actualidad contamos con una base de datos muy amplia, más de 4.800 entrevistas, y para algunos países ya con información de 5 periodos legislativos. Por lo tanto, la posibilidad de comparar no solo a nivel de Parlamento o de partidos, sino de posiciones ideológicas de los legisladores es sumamente importante y rica para ver las diferencias y los cambios a lo largo del tiempo. Hemos tenido que llevar a cabo distintas renovaciones y cambios, puesto que desde 1994 los temas de interés tanto académicos como de cambios internos de funcionamiento, de consolidación democrática dentro de los propios países también ha hecho que los temas analizados y algunas de las preguntas se hayan cambiado. Y también se han introducido innovaciones y, digamos, pruebas metodológicas que han servido para mejorar el propio proyecto en sí. Bueno, se me olvidaba mencionar una cosa que tiene ahí en la diapositiva, que es por qué escogimos la Cámara de Diputados, porque estoy hablando de parlamentos en general, pero no estoy diciendo nada de los senados. Entonces, bueno, la idea era tener un estudio que fuera comparativo para todos los países de América Latina, y como ustedes saben, no todos los parlamentos tienen senados, por lo tanto decidimos utilizar solo las asambleas o congresos en función de cómo se llama en cada uno de los países. En ese sentido, fue solo Cámara de Diputados. Entonces, bueno, resumiendo un poco, el interés por los legislativos es para nosotros crucial. Decidimos centrarnos en los legisladores como actores dentro del Parlamento, pero un análisis de los legisladores nos permitía, a su vez, tener la información sobre los partidos y nos permitía hablar de parlamentos para comparar unos países y otros. Decidimos aplicar un cuestionario porque eso nos permitía tener un feedback mucho más directo con los legisladores y no enviarles o que alguien contestara en lugar de ellos. Y tenemos información que nos permite, desde 1994 hasta ahora, comprobar cambios y continuidades en actitudes, comportamientos de cada uno de ellos. Uno de los cambios y las cuestiones
novedosas en el proyecto es la última que apunto ahí, que es la utilización del CAPI, de una nueva herramienta para nosotros novedosa, pero que nos permite, esperamos que nos permita, porque en realidad se va a aplicar de inmediato, que es utilizar nuevas herramientas de aplicación del cuestionario y no tener que utilizar papel, sino tener que utilizar pues un ordenador o una Palm para poder aplicar el cuestionario y tener los datos de manera más inmediata y poder grabar sin necesidad de tener que grabarlos a través de una empresa o alguien que lo lleve a cabo. Por lo tanto, estamos ahora mismo utilizando nuevas herramientas para agilizar el proceso de recogida de la información. Bueno, los ejes temáticos que incluye ese cuestionario y que fueron y siguen siendo objeto de interés para nosotros son muchos. De hecho, como es un equipo amplio, cada uno de nosotros tenemos también intereses específicos por los temas que nos interesa trabajar. Entonces, cada uno de los miembros del equipo, estudiantes de doctorado que quieren trabajar algunos de los temas o están interesados en cuestiones concretas, se ven aquí reflejados. Tenemos cuestiones mucho más amplias y que permanecen a lo largo del tiempo desde la primera momento de aplicación de la encuesta, que son temas vinculados a democracia, elecciones y forma de gobierno. También tenemos temas y preguntas que hacen referencia al papel de las Fuerzas Armadas, el funcionamiento de los partidos políticos, su organización interna, el papel del Estado y políticas públicas, preguntas sobre integración y política exterior, cuál es su trayectoria política y su actividad parlamentaria, cuál es el posicionamiento personal y del partido político en los ejes ideológicos izquierda-derecha, sobre el que les hablará también posteriormente el profesor Alcántara, y características sociodemográficas. Como ven, aquí están recogidos los ejes temáticos, pero de cada uno de esos ejes el cuestionario incluye al menos 10 indicadores de cada uno de ellos, que algunos han permanecido fijos a lo largo del tiempo, otros han sufrido variaciones, puesto que algunos temas, digamos, han perdido relevancia frente a otros, pero que han dado lugar a muchísimos trabajos y comparaciones entre países, tanto a nivel regional como a nivel partidista y de bloques ideológicos de partidos entre países. Hay una cuestión que siempre surge y que nos suelen hacer, que es si incluimos temas específicos de cada uno de los países. En ese sentido, de decir, por si surge posteriormente, que no, que en realidad todas las preguntas son similares a todos los países. La única cuestión que cambia son nomenclaturas de cómo se denominan determinadas instituciones o determinados, cómo se llama el alcalde en un determinado país, pero en realidad las preguntas, el interés fundamental es que sea comparativo para los 18 países. En ese sentido, las preguntas se mantienen para todos los países, y aunque hubiera sido muy interesante incluir temas específicos y coyunturales para poder entender o comprender mucho más las respuestas de los legisladores, en ese sentido el bloque temático es similar para todos los países. Bueno, como les digo, desde el 94 hasta ahora ha habido nuevas formulaciones de preguntas, cambios y también replanteamientos metodológicos del propio proyecto, que el objetivo final es mejorar y recoger mejor la información y llegar a conclusiones de las que nos sintamos mucho más, las que podamos asegurar y confirmar que los resultados son más válidos y fiables en términos científicos. Y en ese sentido, el cuestionario en sí y la formulación de las preguntas ha sufrido cambios. Y es así como ya tenemos 6 versiones del cuestionario, pero son 6 versiones en las que a lo mejor han cambiado 2 o 3 indicadores en cada una de ellas. No es todo el cuestionario, sino que también creo que es útil para
digamos, ver la evolución de un proyecto de esta magnitud, conocer cómo algunos de los indicadores que nosotros nos habíamos planteado no estaban recogiendo bien la información y han tenido que sufrir modificaciones, y la discusión en el equipo del proyecto ha necesitado de replanteamiento de algunos de esos indicadores, y también porque hay nuevos temas en la realidad que son importantes, temas vinculados a calidad democrática, a profesionalización, politización o sofisticación política de los propios legisladores. Son nuevos temas que en ciencia política están siendo de actualidad, relevantes, sobre los que se está trabajando hoy en día y que necesitaban ser incorporados al propio cuestionario. Entonces, esa doble vía, por un lado, mejorar los indicadores para recoger bien la información, y por otro lado, incorporar nuevos temas que en ciencia política y en sociología estaban siendo de actualidad o están siendo relevantes, por lo tanto, incorporarlos. En segundo lugar, estos cambios metodológicos han ido dirigidos a introducir nuevas escalas o diferentes formas de recoger los indicadores para hacer comparables estudios de élites y de legisladores con los de ciudadanos. Uno de los objetivos fundamentales es ver si en realidad hay mucha distancia o no entre los legisladores y sus representantes, entre lo que opinan sobre temas los ciudadanos y los representantes. Y para conocer si en realidad existe mucha distancia o no entre esos puntos de vista, la única forma es comparar sus opiniones y sus actitudes ante ese mismo tema y compararlo de la misma forma. Y en ese sentido hemos tenido que amoldar algunas de las escalas y de los indicadores a los cuestionarios y a las encuestas de opinión pública que se están haciendo a nivel de ciudadanos y de opinión pública. Entonces, si queremos conocer la conexión o la distancia entre legisladores y élites y ciudadanos, es la única forma de lograrlo. Y en tercer lugar, otra de las cuestiones y cambios metodológicos es que para muchos análisis explicativos, fundamentalmente, necesitamos llevar a cabo análisis estadísticos que nos permitan confirmar con mayor confianza y elementos y criterios de significación estadística el número de casos. Sabemos que hay 18 parlamentos, son 18, es un N muy bajito para análisis estadísticos. Tenemos a lo mejor en un país 5 o 6 partidos, con lo cual nos limita mucho algunos de los análisis. Entonces hemos tenido que pensar en qué tipos de estrategias utilizar para incrementar ese número de casos. Algunos han sido, como ahí menciono, país y año o legislatura, partido y legislatura en la que se realizó el campo para... bueno, imagino que estos temas pueden interesar más a los estudiantes de doctorado, a los que estén llevando a cabo tesis o trabajos concretos. Y bueno, finalmente quiero hablar de dos cosas: cuáles son las potencialidades de este estudio y de este proyecto, y cuáles son los desafíos metodológicos en los que nos encontramos ahora como proyecto. En primer lugar, las potencialidades de este trabajo. Primero, nos permite ampliar muchísimo el conocimiento sobre el funcionamiento de los legislativos, no solo a nivel de investigadores, de conocer teóricamente y metodológicamente cómo son los parlamentos, los legisladores, sino también ampliar el conocimiento desde el punto de vista de los propios legisladores. Y este es un aspecto muy importante también para nosotros, cada vez que, bueno, y ahora sí que aprovecho para dar las gracias a todos aquellos legisladores que han contestado a las encuestas que les hemos aplicado, y en ocasiones se acuerdan cuando volvemos y he sido un legislador reelegido, que ya le hicimos la encuesta en otro momento anterior, y es muy de agradecer porque comparando las experiencias con otros colegas que están haciendo encuestas a nivel europeo, la dificultad de
concertar entrevistas con los legisladores es muchísima, y para nosotros, en ese sentido, salvo algunos casos concretos, los legisladores latinoamericanos han sido sumamente amables, y en ese sentido agradecer desde aquí que sigan colaborando con el propio proyecto, porque es la única forma de obtener la información. Pero también es muy útil para ellos, y a esto quería hacer referencia, porque cuando volvemos, muchos de ellos comparan algunas de las contestaciones que ellos dieron con las que dieron los del partido de la oposición o los partidos de ideología similar en otros países, y eso es interesante porque en ocasiones se pierde la conexión o con el conocimiento mayor en profundidad ante temas concretos de otros países o de otros partidos con los que tratan dentro del propio Parlamento. El segundo de las potencialidades es la comparación entre países, es decir, llegar a conocer y a buscar cuáles son los elementos culturales o políticos o estructurales o institucionales que influyen en el funcionamiento del legislativo o en las actitudes que sostienen cada uno de los legisladores o que explican la cohesión o la coherencia de un partido frente a otro. En tercer lugar, la medición del cambio o la variación a lo largo del tiempo dentro de un país o entre partidos políticos, es decir, cómo y por qué o a qué se debe ese cambio a lo largo del tiempo. En cuarto lugar, la búsqueda de relaciones explicativas de los comportamientos tanto en las comisiones como a nivel de partido, como dentro del propio Parlamento. La capacidad explicativa de determinados elementos institucionales, como puede ser la forma de gobierno, el tipo de régimen, las características propias de los partidos políticos que pueden influir en los propios legisladores y en sus actitudes y comportamientos. Y, por último, la búsqueda de una mayor o menor congruencia entre las actitudes y valores de los ciudadanos y de las élites dentro de lo que podría entenderse como la lógica de la representación. Y por último, y aquí ya sí más centrado en los desafíos que tiene este proyecto en términos metodológicos, ahora mismo el más inmediato es el de probar la aplicación del CAPI para ver las ventajas y los inconvenientes de esta nueva herramienta de recogida de la información. Mejorar o ver cómo podemos trabajar mucho más incrementando el número de muestra en cada uno de los países. Mejorar también el N o la muestra realizada en cada uno de los países. Esto está vinculado a que nosotros no entrevistamos a todos los legisladores, sino una muestra representativa, como les he dicho anteriormente, por partido político. Entonces, esa muestra representativa varía muchísimo, puesto que en países como Costa Rica nos permite, al ser una Cámara pequeñita, 58 o 7 legisladores, nos permite hacerla prácticamente a la totalidad, desde hace 4 o 5 legislaturas, frente a México, que teniendo una Cámara tan grande, en realidad la muestra que hacemos está girando en torno a 125 o 140 legisladores. Entonces, la dificultad de poder hablar de los legisladores mexicanos en la misma medida que poder hablar de los legisladores costarricenses y de lo que piensan, ¿no? Entonces, trabajar un poco más en la ampliación de las muestras para aquellos países donde las cámaras son mucho más grandes. Incorporar la lógica del análisis multinivel a los análisis comparados. Esto hace referencia a incluir variables contextuales del propio país para poder entender las respuestas de los legisladores, sobre todo en los análisis comparados por países. En ese sentido, variables de carácter económico e institucional y de dinámica política es algo en lo que ahora mismo algunos de los investigadores del proyecto estamos trabajando. Es decir, no solo conocer la dinámica interna del propio país, sino en ese análisis más comparado. La búsqueda de estudios demoscópicos sobre ciudadanos. Hay muy pocos trabajos que puedan ser comparativos y que recojan realmente la opinión de los ciudadanos latinoamericanos. Hay 2
digamos, grandes encuestas, la de Latinobarómetro y la que realiza la Universidad de Vanderbilt con la POP para conocer la opinión de los ciudadanos y que sí permite comparar con la que nosotros estamos llevando a cabo, pero digamos, requeriría un poquito más de coordinación sobre los temas que se trabajan. El sexto desafío que ahí anoto es el cansancio en la aplicación de encuestas. En algunos parlamentos, como digo, es la quinta vez que vamos a preguntarles y en ocasiones, no muchos casos, pero en algunos casos los legisladores siguen. Y en ese sentido puede llegar a un cansancio en el sentido de bueno, ya es la quinta vez que me preguntáis, pero claro, desde el punto de vista del legislador puede resultar cansado, pero para nosotros es muy interesante conocer si esa persona ha cambiado en sus actitudes, si ha habido algo que le ha afectado, si su dinámica de comportamiento ha variado, pero es un desafío con el que nos encontramos. Otro desafío es adaptarnos a unas temáticas de mayor actualidad. Cuáles son los nuevos temas que se están trabajando y incorporar a cuestiones específicas de cada uno de los países. Un desafío importante es si en realidad podemos hablar de diputados latinoamericanos en su totalidad o si necesitamos hablar mejor de cada uno de los países, puesto que la muestra en sí no es latinoamericana, nuestra muestra está hecha para cada uno de los países, no es una muestra representativa latinoamericana. Otro desafío es, bueno, en cada uno de los países las legislaturas tienen lugar en distintos momentos. Entonces, para nosotros, la lógica comparativa es en el momento en el que hemos ido recogiendo en un país, en la primera recogida la información, la segunda, la tercera y comparar, denominamos por oleadas. No sé si alguno de mis compañeros va a hacer a lo mejor algún análisis por oleadas. Bueno, sí. En ese sentido, no es lo mismo el fin de una legislatura y el comienzo de otra en otro país. Es necesario tener este aspecto en cuenta. Uno último que también quiero mencionar es la capacidad para tratar el transfugismo. Hay países en los que el transfugismo es increíble, como es el caso brasileño. Algunos colegas nos mencionaban el dato concreto de que más del 60% de los legisladores brasileños, desde el momento en el que son elegidos por un determinado partido hasta el momento de toma de posesión de su puesto, han cambiado de partido. En ese sentido, para nosotros supone una dificultad tremenda porque nosotros calculamos la muestra sobre los elegidos. Entonces, cuando vamos a entrevistar, el sacar realmente conclusiones por partido político nos altera muchísimo en este caso concreto, pero es aplicable a otros casos donde no es tan alto, por supuesto, el porcentaje de transfugismo, pero sí que altera un poco las conclusiones y la muestra, sobre todo, que nosotros elegimos y el por qué seleccionamos a una persona frente a otra. Y bueno, un poco espero que haya servido de panorama de los orígenes del propio proyecto, cuáles son los bloques temáticos, el por qué decidir a legisladores frente a partidos o al propio Parlamento en sí, porque en realidad nos permite hacer la otra inferencia a nivel de partido y a nivel de Parlamento. Y bueno, y también plantear como proyecto cuáles son los problemas a los que nos encontramos, pero que aun teniendo estos problemas también y dificultades en el desarrollo de la investigación, los resultados, como ahora comprobarán con los trabajos de mis compañeros, los resultados son sumamente interesantes y que contribuyen al avance científico y también para el avance de conocimiento del propio Parlamento y de los parlamentos a nivel comparado. Muy bien, muchas gracias.